¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Te Chairo para Llevar. Mi nombre es Enrique Castillo y en esta ocasión vamos a hablar lo que nos comenta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Debido a lo que ha pasado en esta semana, y hay que recordar que el próximo domingo 13 de noviembre del año 2022 va a haber una marcha en favor para apoyar al INE. Sí, así es, apoyar al INE, y no sabemos en qué situación quieren decir esto. ¿Por qué? Porque el contexto es mucho más amplio. Hay que recordar que lo que viene es una reforma electoral y que esta reforma electoral durante estos días en las encuestas ha tenido resultados a favor, que el INE ha escondido estas encuestas, y que este resultado a favor es que la gente pide un cambio en este instituto. No es que el INE vaya a desaparecer, una de las grandes mentiras que les han dicho y que los hemos comentado de por sí en nuestros shorts. Los invitamos a verlos, por cierto. ¿Qué es lo que sucede en esta parte? Esta marcha se va a hacer. Y para recordar esta situación, lo que se llama defensa al INE, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos comenta qué es esto que le llaman la defensa al INE. Y para llamar la defensa al INE, nos da un poco de contexto en la situación que ha sido el INE. Hay que recordar que antes era el IFE, ahora se le llama INE, y nos da un poco, nos recuerda un poco una empapada de lo que ha sucedido en el pasado con esta institución. Vamos a escuchar lo que nos dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respecto al INE en el pasado. Pasa el tiempo y viene todo el escándalo de Odebrecht. Y ahí está la denuncia en la Fiscalía de que, bueno, el encargado de finanzas del PRI era el que después fue director de Pemex, Lozoya, que por eso está preso. ¿Ese es el INE que defienden? ¿Eso es lo que quieren? ¿A eso es lo que llaman con la reforma electoral buscar destruir la democracia? Son unos cretinos, corruptazos. Que se vayan a engañar más lejos. Pero lo increíble es que todavía hay quienes les creen. Existe una especie de masoquismo. Afortunadamente es un sector ya muy reducido, porque si en algo hemos avanzado en México ha sido en la revolución de las conciencias. Pues bien, escuchamos las palabras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respecto a lo que ha pasado con el INE. ¿Por qué ponemos esto y por qué lo comentamos? Es importante porque ahorita que viene la marcha, para diferentes personas jóvenes o que no recuerdan o que están ahorita apenas empezando a estar inmersos en la parte de la política en México, hay que dar contexto y hay que recordar que las situaciones y el pasado siempre es importante para no repetir esos errores y que nuestro futuro se pueda tambalear completamente por seguir repitiendo lo mismo. Y es el caso que dice el presidente, que es un tipo de masoquismo sobre estas personas que después de lo que sucedió con el INE, y para ser un poco precisos, el caso que comenta el presidente es cuando Enrique Peña Nieto llega presidente.
Hubo un exceso de gastos de campaña, que inclusive después se reconoce, pero el INE no hizo absolutamente nada. Se hizo ciego y se hizo de oídos sordos. Una situación que tenía que haber quitado a Enrique Peña Nieto como presidente, porque eran estas faltas flagrantes que le quitaba la parte de estar en la presidencia. Se tuvo que haber repetido la elección, tuvo que haber quedado la otra, el segundo lugar. Eso lo tuviéramos que haber visto después, pero ni siquiera pudimos haber llegado a esas conclusiones, porque el INE no hizo nada. El INE hizo caso omiso de estas situaciones que fueron perfectamente demostradas y después aceptadas. Y permaneció Enrique Peña Nieto en la presidencia con el argumento de que ya había ganado a través de los votos. ¿Qué sucede? Lo que comenta el presidente, esta es la institución que quieren defender, ¿a eso le llaman democracia? ¿A eso le llaman que todo lo que es este organismo electoral hiciera un caso omiso y que no se respetaran estas reglas? ¿Que no es la primera vez que ha pasado, que esto ha sucedido muchas veces? Hay que tener en cuenta cuando hablamos y decimos yo defiendo al INE, saber a quién estás defendiendo, saber por quién metes las manos al fuego. ¿Ustedes meterían las manos al fuego por esta institución que no ha respetado tu voto, que ha tenido estas faltas flagrantes, que ha sido insidioso con un partido, en especial con Morena, con sus candidatos, pero no con los demás partidos? ¿Por qué en las elecciones pasadas para gobernador, tanto en Michoacán como en Guerrero, el INE, por situaciones de menos de 20,000 pesos, se puso demasiado estricto para quitar a estos gobernadores y pidió repetir las elecciones? ¿Por qué no hizo lo mismo con faltas flagrantes de millones de pesos cuando Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia? Inverosímil, sí, bastante. No ocupan el mismo rasero, no ocupan la misma tijera, no miden con la misma vara. Estos personajes lo único que están buscando con esta situación es tergiversar la información y desviar de la importancia, que es una situación mucho más completa, la reforma electoral. Y entre ellas es para ya no tener a personajes y dirigentes como Lorenzo Córdoba o Ciro Murayama, para que no pongan en cuestión tu voto y para que estas tranzas no vuelvan a existir. El presidente lo dice fuerte, contundente y lo dice claro. Son unos corruptos. Yo agregaría, no, presidente, no es que haya un masoquismo, es la degradación de la educación neoliberal, en donde su clasismo y su racismo van por delante de lo que es la razón, el fundamento de las cosas. Eso es lo que hace la oposición. Aquellos que se dicen ser los más grandes e inteligentes resultan, en forma general, no quiero decir todos, pero sí resultan ser en forma general los más ignorantes. Son víctimas del propio veneno que ellos generaron. Y veneno es veneno. Se lo están tragando y se están consumiendo. Por eso decimos que la oposición está moralmente derrotada. Recordemos esto que nos dijo el presidente para entender si es cierto que el domingo marchan por defender al INE o simplemente se van a parar para querer justificar, entienden lo que no entienden. Me despido, mi nombre es Enrique Castillo y por el momento esto fue Te Chairo para llevar. Nos vemos. Hasta la próxima.